¿A dónde estás, Dipi? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Oh, Ay, sí. estén más allá. ¿Qué ¿Cómo pasa? está el clima ahí? No, que te han puesto acá una atmósfera. Sí, hay una atmósfera. Una atmósfera, No sé si ¿Quieren que nos escuchás. sensibilicemos? ¿Qué es lo que está Mirá la pasando ahí? pluma como se No, va. es que Flotando. sabemos que estamos preocupados, Dipi, que te está tomando la dimensión Congreso de la Nación. La vida es una caja Que es de como, bombones. claro, es como un metaverso. No llames más a Buba, boludo. Me sensibiliza. Dipi, contanos la geografía. Ahí ¿Dónde está. estás ubicado en este momento? Claro, ahora estoy en el Salón Pasos Perdidos. El Salón Pasos Perdidos... Salón ¿eh? Pasos Perdidos. Coordenadas, Sí, eso te claro, quería Salón decir. Pasos Mato. Perdidos del Congreso de la Nación, más Ajá. precisamente Cámara de Diputados, es el que está antes del recinto donde discuten los legisladores, ¿sí? Ajá. Pasos Perdidos. Pintanos Sí. un cuadro. Ahí están los pasos de Dipi. Bueno, de hecho Un el pasito salón, perdido. Está hablan de en el pintar salón un pasito cuadro, hay perdido. dos cuadros Sí. en el salón. Hay uno que no queda claro porque justamente está tapado por un panel con el logo de diputados para que los legisladores hagan notas para la tele, Claro. pero no está Un claro, no se puede ver la autoría de la pintura, Ujú. pero lo que representa esa pintura es, si no me equivoco, la sanción de la Constitución Ajá. en tiempos de Urquiza y la Confederación. La pelota. Qué viejo. Sí, es una pintura vieja. Y del otro lado, de hecho, hay una que representa un momento anterior, que es el de la Declaración de la Independencia. Ajá. Esas son las dos pinturas que de alguna forma presiden el Salón Pasos Perdidos, y en el centro del Salón Pasos Perdidos está la bandera, una de las 7 banderas que llevó Dardo Cabo a las Malvinas en 1966. Sí. ¿Por qué se que- llama Pasos Perdidos? Suele explicar Fernando Amato algo de eso Ah. con el nombre mismo de su programa, porque se suponía que eran los pasos que no se escuchaban de los políticos entre el recinto y, si querés, para ponerle más poesía, la vida real. Mira. Ah, Y se supone que acá en el Salón Pasos Perdidos es donde nos encontramos siempre los periodistas y los políticos para tener información, básicamente, sobre todo aquella que no tienen temor a que se publique. Cuando es una información más sensible te citan en otro lado. Ah, bien. Bien. Bueno, Dipi, ¿por qué estás ahí a esta hora de la mañana cuando diputado sesiona de tarde? Porque justamente lo que sucedió la semana pasada es que Rodrigo de Loredo pidió una sesión para las 11 de la mañana. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical en diputados, Sí, sí, lo con el conocemos. objetivo de tratar el proyecto de recomposición de los saberes jubilatorios. Sobre ese tema hay alrededor de una decena de dictámenes, y el primero, el más votado, en realidad una decena de proyectos y 5 dictámenes, pero el más votado o el más firmado en la Comisión de Previsión Social y Presupuestos fue el de Unión por la Patria. Ajá. O sea, el dictamen de mayoría es del kirchnerismo. El tercero de esos dictámenes es de los radicales. Pero ¿qué sucede? La pelea está en que los radicales promueven un incremento menor al que promueve Unión por la Patria, Ajá. de los saberes jubilatorios, pero además le agrega la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar juicios a los jubilados y además transferir recursos a las provincias con cajas previsionales provinciales y que no están recibiendo plata de nación. Ajá. ¿Qué pasa con esto? El kirchnerismo se opone porque es una de sus banderas cuidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y porque rifar la plata de ese fondo descapitalizaría el sistema de reparto y lo pone a tiro de una nueva privatización como en los 90. Es decir, lo desfinanciás, lo debilitas y después va a venir a decir cualquiera que no hay plata para pagar a los jubilados y que tienen que venir las AFJP otra vez. Ok. Entonces, por eso no hay acuerdo. Como no hay acuerdo por el tema jubilaciones, Germán Martínez la semana pasada convocó a otra sesión a las 2 de la tarde para hoy mismo, Sí. con el objetivo de tratar no solo jubilaciones con el dictamen
que promueve el kirchnerismo, sino también la restitución del FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y también la recomposición del presupuesto para universidades. Ok. ¿Qué pasa? Los radicales no quieren ir a esa sesión de Germán Martínez, porque lo que plantean ellos es que se habían comprometido a discutir hoy solamente haberes jubilatorios y proyectaban un itinerario o una hoja de ruta con nuevas sesiones para los otros dos temas, dilatando todavía más la restitución del FONID o la recomposición de los fondos universitarios. Con lo cual, lo que puede ocurrir hoy es que se produzca el papelón de que se junten todos en recinto y no haya acuerdo para recomponer los haberes jubilatorios y sean el hazmerreír de Javier Milei y los medios de comunicación en general, ¿no? ¿El PRO cómo juega acá, Dipi? El PRO y los libertarios no quieren ningún dictamen. Sus dictámenes son de rechazo y lo que hacen es defender la proyección fiscal de Javier Milei. No quieren ningún tipo de aumento. María Eugenia Vidal osó hacer una propuesta que también terminó siendo objeto de burla por todos, que era la de pagar en cuotas una recomposición de los haberes previsionales en 12 cuotas. 8% en 12 cuotas, claro. Porque se acuerdan que todo esto viene del momento en que Javier Milei no aceptó que se discutiera la suba de las jubilaciones en el Congreso y dio un aumento él por decreto. Sí. Y con ese aumento que él dio se comió alrededor de 20 o 30 puntos, no me acuerdo ahora la cifra exacta, y entonces, por ejemplo, cuando María Eugenia Vidal fundamentaba su suba en cuotas, decía que se habían perdido 8 puntos entre enero y febrero, y que eso era una cuenta difícil de corroborar, digamos, y que eso hacía perder a los jubilados poder adquisitivo, y que la forma de que volvieran a recuperar esa guita perdida sin comprometer el resultado fiscal del gobierno era conceder el aumento en cuotas. Bueno. Dipi, te hago una consulta con respecto a todo esto. Supongamos que en una de esas, contrafáctico, ¿no?, se termine con un acuerdo, una votación, esto pase al Senado, tengo entendido, después pasa, ¿no? Si se llega a votar. Y en el Senado se apruebe. Milei no había anticipado que cualquier tipo de ley votada que, según su visión, vaya en contra del erario público o de lo que él quiere recortar, lo iba a vetar. Sí, que justamente cualquier cosa que comprometa sus resultados fiscales lo va a vetar, no tiene ningún problema en decirlo. Lo que sucede es que si las cámaras juntan 2/3 para insistir ante el veto presidencial, se convierte en ley por más que Milei no quiera. Y el problema es que para llegar a esos 2/3 todavía falta un camino, que es el de que los radicales y los bloques del centro dejen de tener miedo de que los acusen de kirchneristas. Pero están cada vez más cerca, y de hecho ayer un diputado radical lo que me decía es que lo que había que hacer hoy era acordar una sesión conjunta, dejarse de joder porque el gobierno está grogui, y le podías meter 3 piñas con estas 3 leyes. O sea, hoy, si hubiese madurez política en el Congreso, se hubiese podido restituir el FONID, se hubiese podido ampliar el presupuesto universitario y se hubiese podido también aumentar las jubilaciones. El problema es que el radicalismo no cede con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y me parece que esa es la excusa para no acompañar al kirchnerismo en su dictamen. Dipi, no te quiero tener una pelota que por ahí no la viste, pero para saber si escuchaste algo, más que nada por lo que tiene que ver con la interna de la Libertad Avanza, no por el hecho en sí, pero acaban de aprobar un aumento de la dieta de los diputados del 80% firmado por Martín Menem, y quiero saber si eso generó alguna rispidez dentro de los libertarios, por la consigna de Milei, ¿no? De esto de... ¿El 80? Sí. ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Aumenta en 3 cuotas, se va a pagar el aumento del 80% de los diputados, según informaron desde diputados. Cualquier rispidez que se publique sobre ese asunto es una pose frente a la sociedad y frente a los medios de comunicación, porque lo cierto es que los diputados libertarios la semana pasada, por ejemplo, estaban discutiendo en su chat, en su grupito de WhatsApp,
cómo hacer para no gastar tanta guita cuando vienen acá. Hay diputados que duermen en sus despachos, hay diputados que no les alcanza la plata para alojarse en hoteles, hay diputados que explican que con un palo y medio, un palo 700, aquellos que viven en el interior cobran un palo 700 porque cobran 200 por desarraigo. Entonces, con ese palo 700 se les complica un montón, porque tienen que o alquilar un DERPA acá o pagar alojamiento en algún hotel, si no quieren dormir en los despachos. Pero no y estaban empezando a turnarse para ocupar cargos en las comisiones porque no podían venir. Claro. Entonces, los libertarios mismos, y ni que hablar de otras fuerzas políticas, dicen, hey, por esta plata no podemos siquiera laburar de diputados. Ahí no se pagan esos gastos, Dipi. Esos gastos o sea, no hay son una 200 lucas, no hay son una 200 caja lucas. para pagarte cenas, cosas, un hotel, un pasaje. ¿No hay una guita para eso? Podés ¿Entendí? manejarlo mediante contratos. Y el tema es que, sabemos, Milei recortó los contratos. De hecho, yo no sé si les conté esto, pero Manuel Quintar, el diputado jujeño, que es el jefe de los jujeños, ¿se acuerdan cuando hablé lo del asado, que completó las listas en un asado, que el senador Atauche no quería ni ser legislador y que Quintar se puso él mismo de diputado porque creía que diputado era entrable pero senador no, y se sorprendieron con que ganaron y metieron 2 senadores por Jujuy ellos? Y Quintar, como no tiene o no tenía hasta hace un mes atrás guita de contratos para pagarle siquiera a sus asesores, les pagaba a sus asesores de su propio bolsillo. Ajá. Esas cosas pasan acá. Por eso, por más que para afuera se golpeen el pecho y digan que está mal subir el sueldo, la semana pasada se estaban quejando de que ni siquiera podían venir a trabajar de diputados. O sea, no hubo rispideces yo me refería más que nada a Javier Milei, Karina Milei y todo esto, no hubo ningún tipo de mensaje. Lo que quiero decir es que cualquier mensaje que emitan es mentira. Okay. Porque están conformes con que se les aumente la dieta y porque los senadores están cobrando 4,5, 5 palos. Sí. Entonces, ellos no podían quedar tan por detrás de los senadores. El discurso es, ¿por qué Manuel Adorni gana 5 palos y nosotros 1,5 palos? ¿No? Ahora, para mí, lo central de la situación del gobierno, de la fragilidad en la que está el gobierno, pasa por el hecho, y esto es primicia, por el hecho de que es Karina Milei la que está detrás de la crisis de Petovelo. O sea, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Que probablemente traten de tapar con el dietazo. Lo que está sucediendo es que no hay un cortafuegos con respecto a la corrupción de los contratos de los libertarios en el Ministerio de Capital Humano. No alcanza con que echen a los hermanos de la Torre o con que señalen a Agustín Romo o a Nahuel Sotelo, que son legisladores provinciales oriundos de San Miguel, sino que como Petovelo puso la mocha, Petovelo está comprometida. Y como Santurio fue asesor de Javier Milei en el despacho de Javier Milei, Milei también está comprometido. Y la forma, según Karina Milei, de interrumpir o cortar la chance de que el fuego se propague es rajar a Petovelo. ¿Sí? Esta es la interpretación que sale de Casa Rosada desde anoche. Por más que Milei haya ido a visitar a Petovelo a su ministerio, no es que Milei está bancando a Petovelo según el primer piso de la Casa Rosada. O sea, está bastante complicado todo. ¿Y el raíz de ministros bancándola con todo el fin de semana, a qué responde? A lo mismo, a que Milei intenta o hace ese ejercicio porque es Petovelo la que se quiere ir, al mismo tiempo que es Karina la que la quiere rajar, pero la relación de Milei con Petovelo hace que la quiera tener cerca todavía. ¿Se acuerdan que muchas veces dijimos que Petovelo era la ministra que dormía en Olivos? A ver, Dipi, vamos de vuelta, porque esto yo no... Esto es una novela. ¿Esto es serio o es otra más? ¿Está Petovelo por irse
O sea, Yo creo que todo es Karina, serio. Lo que pasa es que la bajeza con la que se manejan hace que todo parezca mentira. está bien, pero Karina Milei dice a Petovelo hay que sacarla porque el tema del afano que hubo ahí con el tema de los alimentos, que lo hacían con la OIE, no sé qué, OEI, no el PB. Ujú. Y había poco, ¿eh? Todo ese choreo de guita la arrastra Petovelo, no puede despegarse Petovelo, con lo cual echémosla a la mierda, porque es la manera de sanear este problema. Sí, lo arrastra Milei en realidad, que es lo que no van a admitir. Y para eso necesitan la cabeza de un ministro, para cortarla ahí. A ver, el problema es... El problema es que, a ver, sí, vos, decime vos cuál es el El problema. problema Yo te digo es- cuál es mi problema. El problema es que Karina Milei, yo ya te dije hace 2 meses esto, Karina Milei es la jefa del gobierno, es la presidenta en funciones. Es Ajá. Karina Milei la jefa política de todos y es la que define no solamente hacia dónde tiene que ir el gobierno en términos políticos, de construcción política, sino que también define cuál es el círculo íntimo de Javier Milei. Ujú. Por eso la quiere sacar del medio a Petovelo. Como la sacó del medio, trató de sacarla del medio a Marcela Pagano de la Comisión de Juicio Político, y yo conté en ese momento que era un golpe parlamentario de Karina Milei y Lule Menem. Sí, Lo mismo, por ejemplo, al asumir, Karina Milei cortó los enlaces de Javier Milei con Lilia Lemoine. Todo el tiempo está tratando de marcar la cancha y separar a su hermano de aquellas compañías que a ella no le parecen productivas en términos de imagen política. Y en este caso le viene también como anillo al dedo la denuncia de corrupción. sí. Lo que Que pasa cae es que, sobre Petovelo. ¿cuánto calculás vos que ha tenido de resonancia pública lo de Petovelo? Más allá de nosotros, el 30% Cuca, por decir algo. ¿Cuánta la gente en la calle le parás y le preguntás, ¿qué piensa de Petovelo? Te va a decir, ¿qué? Sí, probablemente es el problema que también advierto cuando les digo cuál es el efecto de la comunicación política de Javier Milei y cuál es la percepción de la sociedad. Por eso digo, Petovelo puede quedar ahí eternamente y no veo que haya tanta dificultad y la idea de fragilidad del gobierno me parece, a mí me cuesta pensarlo así. Bueno, yo digo fragilidad del gobierno porque me parece muy llamativo que sea la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, la que defina qué funcionarios tienen que estar y qué funcionarios no. Sí. O sea, es Lule Menem y Karina Milei quien va delimitando quiénes están dentro del círculo de la confianza y quiénes no, y quiénes son los funcionarios que tienen que ocupar cargos y quiénes no. Está bien, pero ese es el sistema que están adoptando los tipos, no, Ujú. no, esa rueda es redonda, no es una rueda cuadrada para ellos. Y la fragilidad está, a mi criterio, A ver. en que es un círculo cada vez más chico, es un círculo que no tiene funcionarios siquiera para completar los ravioles del Estado, algo que metan a todos amigos de ellos, de la tele, del barrio, que de nuevo no tienen ninguna capacidad para gestionar el Estado, como quedó demostrado con la productora televisiva Petovelo. Ese es el problema. Ahora, Dipi, en este planteo que haces, bueno, lo que interpreta Karina Milei, que es la salida de todo esto, más allá bueno, de la opinión del público o de los ciudadanos, la pregunta es la siguiente en términos del Poder Judicial, porque hay denuncias en este sentido, ¿no? Tanto de los sobresueldos como el tema de alimentos, en lo que una ministra se supone que es responsable. ¿Por ese lado que hay algún movimiento, hay algo? Y son las causas judiciales que recayeron desde ayer, una o dos en realidad en el juzgado de María Romilda Servini y otra en un juzgado de Casanelo. Pero todo dependerá de cómo avancen los fiscales con la investigación y de qué definición tomen los jueces en ese sentido. Sí. No, te pregunto porque por la caracterización que hacen, por lo menos de Petovelo, la verdad que yo no hablé con Petovelo nunca, voy a ser sincero, pero veo que muchos hacen la caracterización que suele llorar y angustiarse mucho Sí. ante situaciones por lo menos
jodidas, digamos, y me imagino que en este momento debe estar llorando demasiado, porque si están Llora, mediáticamente, también el Poder Judicial, todo atrás. No solo llora, sino que también grita y maltrata. Yo la semana pasada conté cómo había sido la última reunión con los secretarios generales de los sindicatos universitarios. Sí. Los mandó al psicólogo, los maltrató, les gritó. Y se fue puteando, ¿no? Eso los dejó solos con el secretario de Políticas Universitarias, el Galleguito Álvarez. Digo, Petovelo no tiene siquiera la capacidad como para ser una interlocutora con los actores del sistema que tiene que atender por sus funciones al frente del ministerio. Dipi, sí. con esta escena de todos de esta fragilidad, por lo menos no sé si del gobierno, pero sí del gabinete y de Petovelo, etcétera, ¿no está el PRO hoy para colaborar? ¿En el Congreso? No, con esto, ofrecerle a Milei, mirá... Es Karina Milei la que apartó al PRO. Ajá, también. Okay. O sea, Karina Milei es la que convenció a Javier Milei de que no fusionara con el PRO, a pesar de los pedidos de Patricia Bullrich en su momento y de las propias sugerencias de Mauricio Macri desde antes del balotaje. Es Karina Milei la que entorna a Milei, la que cierra su círculo y la que define la política de Javier Milei. Es Karina Milei la que quiere armar el partido La Libertad Avanza con el puñado de fieles que hacen más desaguisados que otra cosa. Es Karina Milei la que empoderó a Santiago Santurio contra Oscar Sago en el Congreso para dar el golpe contra Sago y poner a Bornoroni. Y Santurio es un hombre del Opus Dei con contactos con espías. Es decir... ¿Contacto con espías? Claro. Ayer... ¿Cómo, Dipi? ¿De qué me hablas? ¿Se acuerdan que yo el año pasado hice una investigación sobre la policía de San Miguel? Sí, y claro. A Joaquín de la Torre y que los propios policías denunciaban maltratos, abusos, explotación. Sí. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, el secretario de Seguridad de entonces en el municipio de San Miguel es subsecretario de Políticas Sociales en el Ministerio de Petovelo, rajado ya. Sí. Y se llama Héctor Calvente. Y Santurio, que es diputado nacional, que fue asesor de Javier Milei, como les decía hace un ratito, desde hace 4 o 5 años es el padrino político de Federico Salvatierra, que es el director de apoyo judicial de esa policía nazi de San Miguel, y según el propio Salvatierra, resuelve las cosas con Santurio, y lo que dicen los policías con los que pude hablar durante el fin de semana es que cada vez que ellos se amotinaban o resistían una orden de Salvatierra, Salvatierra decía, miren que llamo a Santurio, llamaba a Santurio y salía el allanamiento. O sea, estamos hablando de un diputado nacional al que señalan como padrino de un servicio de inteligencia que fue zapatero en el ejército, que manda a espiar a los vecinos de San Miguel. Esa clase de gente es la que está en el ministerio de Sandra Petovelo y en el gobierno de Javier y Karina Milei. Unas bandas, de unas bandas de lumpenes ilegales, ¿no? Claro. Bueno, Dipi, cuando tengas alguna cosa que te enteras de algo, nos llamás, dale. Dale, cómo no. ¿Sí? Sí, por supuesto. Dale, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Dale. Hablábamos con Pablo Di Pierri, que está en el Congreso de la Nación con estas 2 sesiones, estas cosas que están pasando en la Cámara de Diputados. La cosa está muy linda, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música. Dale, Gonzalito.